Buenas noches a todos. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por este premio, por cederme esta tribuna y también muchas gracias a todos vosotros por acompañarme en esta noche tan especial e importante para mí. La moralidad son el conjunto de valores, normas y costumbres que estructuran la convivencia dentro de una comunidad. Cada comunidad, en cada momento histórico, tiene su propia moralidad y la variabilidad de códigos morales entre comunidades y entre épocas históricas es amplísima. Por ejemplo, en la antigua Roma, el infanticidio era una práctica común. Si una familia tenía más hijos de los que creía poder mantener, el paterfamilias se arrogaba la potestad de abandonar a alguno de ellos en lugares públicos. En Estados Unidos, hasta bien entrado el siglo XIX, la trata de esclavos estaba plenamente normalizada. Entre 1580 y 1640, en Europa, se condenó a muerte a 60.000 personas acusadas de brujería, en su amplia mayoría mujeres. A finales del Paleolítico Superior, el canibalismo ritual, el acto funerario consistente en comerse a los muertos, era una costumbre extendida en muchos grupos de Europa continental. Hasta comienzos del siglo XIX, era costumbre en algunas comunidades de la India empujar a las viudas a que se incineraran vivas junto a sus maridos fallecidos. Hasta el siglo XX, en Chechenia y Kirguistán, los hombres raptaban a mujeres jóvenes para obligarlas a casarse con ellos. Y de hecho, la misma fundación de Roma se asienta mitológicamente sobre el rapto de las Sabinas para nutrir con mujeres a la población latina. Menciono estos ejemplos únicamente para ilustrar la enorme plasticidad de nuestros códigos morales. Lo que hoy, desde la perspectiva española de 2025, puede parecernos repugnante y abominable, han sido prácticas muy extendidas y normalizadas durante largos periodos de tiempo en muchas comunidades. Tan es así que probablemente muchos de nosotros, si hubiésemos nacido dentro de estas comunidades, también habríamos aceptado y normalizado muchas de estas prácticas que hoy, con la perspectiva que nos otorga el haber nacido en otra comunidad y en otro momento histórico, calificamos, como decía, de abominables. Y cuidado, no se me malinterprete, que los códigos morales puedan ser muy heterogéneos a lo largo del tiempo o a lo ancho del espacio, no significa que todos los códigos morales sean igualmente correctos. La filosofía moral, por ejemplo, es una disciplina que nos proporciona herramientas intelectuales para evaluar y criticar los distintos códigos morales en competencia, destapando sus arbitrarias fundamentaciones, exponiendo sus incoherencias internas o mostrando sus problemáticas consecuencias. No todos los códigos morales son igualmente correctos. Lo que en cambio sí quiero decir es que, primero, el grado de conformismo individual con la moralidad predominante dentro de una comunidad puede ser extremadamente alto. De hecho, es lo que debería resultarnos previsible que suceda, que el grupo presione socialmente a cada persona para que se pliegue a los valores, normas y costumbres que estructuran la convivencia dentro de ese grupo. Los herejes, los iconoclastas, los insurgentes o los heterodoxos suponen una insubordinación contra el modo de vida abrazado por la mayoría y, por tanto, esa mayoría social buscará formas de reeducarlos, someterlos o marginarlos. Lo que, a su vez, también estoy diciendo es que, en segundo lugar, el statu quo moral no nos proporciona por sí solo una guía sobre la validez o la invalidez de los valores predominantes dentro de una sociedad. La hegemonía de esos valores no tiene por qué deberse a su superioridad ética sobre todos los restantes valores, sino tal vez solo a una combinación de azar, inercias históricas, intereses creados, funcionalidades parciales y errores intelectuales. Por consiguiente, no hemos de tener miedo a la hora de criticar la moralidad mayoritaria dentro de una sociedad. Prudencia para no caer en la fatal arrogancia, para no pretender hacer tabla rasa de toda la evolución institucional que ha terminado estructurando una determinada comunidad. Prudencia sí, pero miedo no, porque no hay nada necesariamente sagrado, puro e imperfectible en la moralidad dominante. Puede tratarse solo, por decirlo en términos económicos, de un equilibrio Nash del que la mayoría no quieran desviarse, por tratarse de las únicas normas sociales que han conocido y que les han sido útiles para, mal que bien, coordinarse con los demás.
Y lo que también estoy diciendo con los ejemplos anteriores es, en tercer lugar, que esos consensos morales reforzados en forma de equilibrio Nash no son eternos. Tomando perspectiva espacial y temporal sobre la amplísima diversidad de comunidades morales que existen y que han existido, podemos darnos cuenta de la contingencia de esas comunidades morales y de que, en consecuencia, casi cualquier norma o costumbre puede terminar desmoronándose para bien o para mal. Algo que, desde luego, podrá ayudarnos a no caer en la desesperanza, pues implica que los malos consensos morales no tienen por qué ser maldiciones eternas, pero que a la vez también representa una seria advertencia. Los buenos consensos morales tampoco tienen por qué ser eternos y, en consecuencia, si no se los defiende y protege de sus adversarios, terminarán siendo sustituidos por otros peores. Tanto por lo uno como por lo otro, es decir, porque ni las derrotas ni las victorias son eternas en el ámbito moral, tanto por lo uno como por lo otro deberíamos sentirnos interpelados los liberales aquí presentes, porque el liberalismo es una propuesta moral para la sociedad. Eso sí, una propuesta de mínimos, que no aspira a informar sobre la totalidad de los valores o de las costumbres que deben prevalecer en una sociedad para que sus miembros vivan una buena vida. De hecho, el liberalismo expresa un cierto escepticismo respecto a la posibilidad de que solo pueda haber un único código moral a través del cual los diversos individuos o agrupaciones de individuos puedan llegar a vivir una buena vida. Muy probablemente no exista un único modelo de buena vida y por eso le corresponde a cada persona escoger su propio camino a través del cual perfeccionarse y florecer. No es que cualquier cosa valga, pero tampoco que solo una cosa valga. De ahí, de hecho, la razonabilidad de la propuesta moral de mínimos que plantea el liberalismo. Promover una infraestructura normativa básica, elemental, fundamental, constitucional para nuestras sociedades, dentro de la que puedan coexistir pacíficamente códigos morales plurales, heterogéneos y competitivos. Una especie de marco metamoral, un marco para las utopías que diría Nozick, o un archipiélago de comunidades morales que diría Cucatas, un marco metamoral dentro del que los seres humanos puedan adscribirse a distintas concepciones de buena vida y de buena sociedad sin imponérselas violentamente a terceros. Una receta para evitar la guerra civil y la tiranía, porque el punto de partida del liberalismo es sencillo: cada persona importa y cada persona merece ser respetada. Y respetar a las personas es respetar sus proyectos de vida y los lazos que entretejen voluntariamente con los proyectos de vida de otras personas. De ahí que los principios básicos del liberalismo sean la libertad de acción individual dentro de un entorno de propiedad privada descentralizada y de interacciones humanas, ocasionales o estructurales, condicionadas al consentimiento recíproco. Es dentro de ese metamarco moral dentro del que uno puede asociarse o desasociarse de las distintas comunidades morales según el proyecto de vida que cada cual escoja vivir. Pero, como decía, el liberalismo es una propuesta moral o metamoral para la sociedad. No es una descripción sobre cómo se organiza el mundo, sino sobre cómo nos gustaría que se organizara. Es una propuesta que desafía a los consensos morales existentes que resulten incompatibles con esos principios liberales o que defiende los consensos morales existentes que sean compatibles con esos principios liberales. Es una propuesta que, en consecuencia, es a la vez revolucionaria, pues busca socavar el statu quo moral liberticida, pero también conservadora, pues busca preservar el statu quo moral filoliberal. Por tanto, es una propuesta que no gustará ni a quienes pretendan hacer tabla rasa completa de nuestro mundo, ni tampoco a quienes rechacen cualquier clase de cambio profundo dentro del mismo. Y por ese motivo, el avance y la consolidación social de los principios liberales depende crucialmente de que desafiemos día a día, trinchera a trinchera, oportunidad tras oportunidad, las ideas morales predominantes que sean opuestas a los valores liberales. Porque la sociedad liberal solo es posible dentro de una arquitectura normativa edificada sobre un consenso moral liberal que sea ampliamente compartido por los miembros de esa sociedad. La sociedad liberal requiere, en suma, de una activa batalla ideológica, cultural o moral a favor de la libertad individual, de la propiedad privada y de la asociación voluntaria.
Una batalla que debe ser librada no solo por los intelectuales, sino también por cualesquiera ciudadanos dentro de sus entornos personales o profesionales, si es que estos aspiran a que estas ideas avancen o al menos a que no retrocedan. Una batalla que debe ser librada no una vez y para siempre, como si las ideas victoriosas se perpetuaran automáticamente a lo largo de la historia, sino generación tras generación, porque cada generación nace dentro de una determinada comunidad moral, pero bien puede crecer repudiándola y sustituyéndola por otra. De modo que, para que la sociedad liberal sobreviva, cada generación debe aprender y volver a convencerse de la superioridad moral del liberalismo como marco para la convivencia pacífica. La hegemonía cultural, en suma, es condición previa necesaria para la hegemonía política. Y no hablo de hegemonía política del liberalismo para referirme al triunfo electoral de ninguna agrupación partidista concreta, sino para referirme a la institucionalización del sistema jurídico dentro del cual coexistimos, convivimos y cooperamos sin que medie coacción de unos sobre otros. Cualquier fortuita hegemonía política que no brotara de la hegemonía cultural sería necesariamente efímera y, por tanto, fallida. Las únicas ideologías que pueden institucionalizarse políticamente sin ser abrazadas por la mayoría de una sociedad son aquellas que otorguen patente de corso a las pequeñas oligarquías al mando para que repriman suficientemente a la disidencia mayoritaria hasta someterla y anularla. Y el liberalismo es genéticamente incompatible con la represión generalizada. De hecho, lucha activamente contra ella. El liberalismo solo puede vencer convenciendo y no oprimiendo, y de ahí que la batalla cultural intergeneracional sea su única y mejor arma para lograr prevalecer a lo largo del tiempo y, por tanto, para que sobrevivan socialmente las libertades individuales. De hecho, cada generación no solo tiene que recoger la antorcha de las ideas de la libertad que le entregan las anteriores generaciones, sino que tiene que avivar sus llamas y alumbrar con ellas las problemáticas concretas de su época. Precisamente porque las amenazas a la libertad no son siempre las mismas, el modo en el que se defiende la libertad en cada momento tampoco puede ser siempre el mismo. Porque sí, desde luego existen unos principios generales muy abstractos que definen el núcleo de la propuesta moral liberal, que son comunes a cualquier época, pero su aplicación concreta a cada sociedad, por necesidad, ha de ir adaptándose al momento y al lugar. O dicho de otra manera, los argumentos que sirvieron para derrotar intelectualmente el mercantilismo hace 250 años, en los albores de la Revolución Industrial, no sirvieron para derrotar intelectualmente al socialismo hace apenas medio siglo, como tampoco servirían para derrotar intelectualmente hoy, en plena globalización y en los albores de la revolución de la inteligencia artificial, al nacionalismo o al proteccionismo, los herederos políticos de aquel primer mercantilismo. Ni tampoco servirían, desde luego, para contrarrestar el tecnosocialismo con esteroides de la inteligencia artificial. Cada generación necesita adaptar los principios liberales a los problemas concretos de su tiempo, mostrar por qué el aplastamiento del individuo mediante la bota tiránica del colectivismo de su era supone deshumanizar al ser humano negándole la autonomía social para poder perseguir sus propios proyectos de vida. Por eso cada generación necesita sus propios pensadores y sus propios difusores. Y por eso es tan importante que cada generación se preocupe por preparar y armar intelectualmente a la siguiente generación, porque serán ellos los encargados de defender sus propias libertades. El mejor legado que podemos dejarles a las futuras generaciones no es un presente bien ordenado, pues nuestro presente será su pasado. El mejor legado consiste en dotarlos con las herramientas intelectuales, políticas, sociales y económicas para que puedan defender la civilización liberal de su futuro. El Instituto Juan de Mariana, fundado hace ahora 20 años por un grupo de jóvenes activistas liberales encabezados en ese momento por ese gran promotor de proyectos intelectuales que es Gabriel Calzada, y entre los que también estaban, ya se han mencionado, Daniel Rodríguez Herrera, José Carlos Rodríguez, Albert Esplugas, Adrià Pérez Martí y muchos más que nos acompañáis hoy, Paco Capella, por supuesto. El Instituto Juan de Mariana ha sido, a lo largo de estas 2 décadas de historia, uno de los principales artífices de esa batalla cultural en favor del liberalismo dentro de España y también de gran parte de Hispanoamérica, tanto por lo que tiene de think como por lo que tiene de tank.
el Instituto ha contribuido decisivamente a redefinir y perfeccionar el pensamiento liberal español y a diseminarlo entre decenas de miles o centenares de miles de ciudadanos. A la postre, las victorias culturales del Instituto Juan de Mariana no concluyen con cada persona que ha conocido el liberalismo o que ha madurado intelectualmente como liberal gracias a las conferencias, los artículos diarios, los informes, los libros, los seminarios o las universidades de verano del Instituto, sino también con todos aquellos que en segundas, terceras o cuartas oleadas hayan sido persuadidos por quienes se formaron liberales gracias al Instituto. Para comprobar la importancia del Instituto en esta batalla cultural, basta con intentar simular el experimento mental de imaginar cuál sería hoy la situación del pensamiento y del movimiento liberal en España si el Instituto Juan de Mariana jamás hubiese existido. Para empezar, obviamente, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy y muy probablemente la mayoría de nosotros ni siquiera seríamos liberales o no al menos los mismos liberales. Ahora bien, de la misma manera que muchos de nosotros no seríamos liberales o no seríamos los mismos liberales sin la incansable batalla cultural que durante 2 décadas ha librado el Instituto Juan de Mariana, también es cierto que el Instituto Juan de Mariana no habría llegado a existir de no haber sido por el exquisito trabajo en forma de batalla intelectual que desarrollaron las generaciones previas que antecedieron y por tanto educaron e inspiraron a los fundadores del Instituto Juan de Mariana. En efecto, el premio que nos reúne aquí hoy, el premio Juan de Mariana a una trayectoria en defensa de la libertad, se ha venido otorgando a aquellos pensadores o activistas que a lo largo de sus vidas contribuyeron a conformar lo que fue en 2004 y lo que es a día de hoy el Instituto Juan de Mariana. Personas como Luis Reche Albiol, nuestro primer premiado, quien trajo a España la obra de la escuela austríaca y a su vez criaron intelectualmente a una de las mayores influencias que han tenido todos los impulsores originales del Instituto y que también recibió su merecido galardón, el profesor Jesús Huerta de Soto, quien a su vez, junto a otro de los premiados, el profundamente antibelicista Robert Hicks, han sido 2 importantísimos referentes para uno de nuestros premiados más queridos y arrolladores entre las nuevas generaciones, Miguel Ancho Bastos. Asimismo, el director de tesis doctoral de Huerta de Soto y también receptor de este premio, Pedro Schwartz, fue junto a otro premiado, uno de los grandes teóricos contra el Estado, Anthony de Jassé, una de las mayores inspiraciones de uno de los mejores divulgadores que ha tenido el liberalismo en España y que lógicamente también recibió el premio Juan de Mariana, Carlos Rodríguez Brown. De la misma manera, intelectuales y divulgadores de la talla de Carlos Alberto Montaner, Mario Vargas Llosa o Federico Jiménez Los Santos, todos ellos también premiados merecidamente por el Instituto, fueron algunos de los principales promotores de las jornadas liberales iberoamericanas, las cuales constituyeron el germen de un medio de comunicación, el Grupo Libertad Digital, gracias al cual muchos oímos hablar por primera vez sobre el liberalismo y a través de cuyas páginas o emisoras tuvimos más tarde la oportunidad de difundir las ideas liberales. O, desde luego, otros de nuestros premiados, Manuel Ayau, fundando primero la Universidad Francisco Marroquín, o Giancarlo Ibargüen después, impulsando su expansión, también han contribuido decisivamente, desde el ámbito educativo, a expandir las ideas liberales en Guatemala y en Hispanoamérica en general. De hecho, sirvieron como estímulo, motivación e impulso para que los principales promotores del Instituto Juan de Mariana buscaran reproducir en España, a través de la Universidad de las Hespérides, los mismos logros que Ayau e Ibargüen consiguieron en Guatemala, creando ese oasis de libertad académica que es la Marro y que ha sido clave para el renacer liberal en Hispanoamérica. Renacer liberal en Hispanoamérica que, desde luego, sería hoy ininteligible de no ser por las figuras de otros 2 premiados, Alberto Venegas Lynch, hijo, como prócer del liberalismo argentino, y Javier Milei, como máxima encarnación política del liberalismo no solo en Argentina, sino probablemente en todo el mundo. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a las otras 2 personalidades que también recibieron el premio Juan de Mariana, pensadores eclécticos y originales que ni siquiera se habrían calificado a sí mismos como liberales libertarios, pero que desde luego ayudaron a mejorar y a robustecer el pensamiento liberal español actual, Antonio Escotado y Dalmacio Negro. Visto lo visto, entenderán ustedes que cuando se me propuso recibir este premio Juan de Mariana 2025, me sintiera incómodo y desubicado con la elección. No solo porque este es un premio a una trayectoria en defensa de la libertad
y obviamente carezco de la larga trayectoria personal que sí poseen los anteriores premiados, no solo porque además mi vinculación con el instituto haya sido mucho más estrecha, he sido socio fundador y director del mismo, que la de cualquiera de los anteriores premiados y, por tanto, pudiera tener bastante más sentido que se entregara este reconocimiento a alguien externo al mismo instituto, sino también porque yo aprendí y me formé en el liberalismo gracias, en mayor o menor medida, a todos ellos. ¿Cómo íbamos a poner al mismo nivel a los maestros y a los aprendices sin devaluar al mismo tiempo el prestigio social de este galardón? Sin embargo, entiendo que hasta cierto punto el mensaje que pretende ofrecer el Instituto con este Premio Juan de Mariana 2025 es precisamente ese, que es necesario transmitir la antorcha de la libertad entre generaciones para que la llama siga viva. Si hasta ahora se había rendido exclusivamente homenaje a los padres del Instituto Juan de Mariana, parece haber llegado el momento de extender también ese reconocimiento a los hijos del Instituto Juan de Mariana, entre los que por supuesto me encuentro. Porque de hecho, bien podríamos decir que el instituto ya no solo tiene hijos, sino también nietos o bisnietos, muchos de los cuales se hallan hoy aquí presentes entre nosotros. Es decir, liberales que fueron inspirados por otros liberales, que a su vez fueron inspirados por el Instituto Juan de Mariana. Y es bueno que unos y otros reflexionemos sobre la crucial importancia de esta transmisión intergeneracional de las ideas liberales. No se trata solo de ganar el presente, sino también de ganar el futuro. Y el futuro no lo ganarán ni los premiados del pasado, ni tampoco los premiados del presente, sino los premiados que están por venir en el futuro. Ojalá esos premiados del futuro sean más numerosos y mejores que cuantos les hemos antecedido. Y ojalá este premio, a la transmisión intergeneracional del liberalismo, os anime a muchos de vosotros a librar la batalla de las ideas en el presente y a prepararos a vosotros mismos o a vuestros hijos o a vuestros nietos para seguir librando esta batalla de las ideas en el futuro. Porque aún sin liberalismo habrá futuro, pero será un futuro sin duda mucho peor para todos. Muchísimas gracias.